Hoy te quiero hablar sobre el gran llamamiento, ¿sí? No sé si alguna vez escuchaste hablar sobre el arrebatamiento, sobre la venida de Cristo, sobre el rapto, pero hoy vamos a ver un poco de lo que se trata esto y también vamos a ver, ¿sí?, cuántas profecías bíblicas hay en la palabra de Dios que se han cumplido y cuánta certeza tenemos en la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a leer Isaías 46, de 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te pido para que tú estés involucrándote en cada mente, Señor, involucrándote, Señor, en cada una de las personas aquí presentes, que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe, Señor, los fortalezca, Padre, y que tú, Señor, te muevas con poder en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre las profecías bíblicas. Como te venía diciendo, la Biblia, ¿sí?, está fundada sobre muchas profecías, ¿sí? Toda la Biblia, dice la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, ¿sí? Toda la Escritura, segunda de Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Cuántas cosas tenemos que corregir en nuestra vida? Y sabemos que la palabra de Dios, que la Biblia, va a ayudarnos a mantenernos en una vida recta delante de Dios. Amén. Básicamente, la Biblia es un compendio, ¿sí?, que habla de Dios, ¿sí? Si bien hay hombres y mujeres involucrados, fueron siervos llamados por Dios para que puedan hacer toda la palabra de Dios completa. Amén. La Biblia siempre, enteramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a hablar de Dios, ¿sí? Dios se muestra en la Biblia en tres partes, o sea que nosotros creemos en un Dios trino, ¿sí? Creemos en la Trinidad, ¿sí?, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se muestra como un Padre, ¿sí? Todo lo que vemos es como vemos toda su gloria en el Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento, donde Él se muestra como hijo, como una persona, como hijo, ¿sí? Y luego muestra su deidad, así como Espíritu Santo, a partir del libro de Hechos, del día del Pentecostés, cuando viene derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de los seres humanos. Amén. Ahora, tenés que entender que la Biblia fue escrita durante 1500 años, ¿sí?, por más de 40 autores. Es algo que lógicamente no podríamos hacer ninguno de nosotros, ¿sí? Lógicamente podría ser imposible que nosotros podamos escribir una Biblia viviendo en diferentes tiempos, pasando diferentes situaciones, pero esto lo hizo posible Dios para que vos entiendas el poder que Él tiene. Una de las características que tiene la palabra de Dios es que es profética. Amén. Yo podría decirte cualquier palabra, sí, pero si no está basada en la Biblia, son palabras completamente vacías, ¿sí? Solamente sonarían lindo, serían de corto plazo y no te llegarían a ningún lado, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos letras en la música de hoy, ¿sí?, que dicen palabras sin sentido, palabras que nunca te van a llevar a ningún lado, palabras que son de corto plazo? ¿Y cuántas veces encontraste tal vez en Facebook, en Instagram, en alguna red social, frases como mirando a la nada, pensando en todo, ¿sí? No te sirve de nada, no te llena, pero sin embargo están ahí, ¿sí? Pero en cambio la palabra de Dios, cuando vos encontrás fragmentos de la palabra de Dios, confronta aquellas cosas que muchas veces como personas necesitamos corregir en nuestra vida. Amén. Por eso la palabra de Dios siempre va a ser nuestro punto, nuestro eje. Las profecías, ¿sí?, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre van a estar mostrando la redención en la humanidad, ¿sí? Sabemos que en Génesis 3, después que el hombre cae, la mujer cae en el pecado, viene una profecía sobre la mujer diciéndole que ella iba a dar a luz a los hijos, a los descendientes, los cuales le iban a pisar la cabeza a Satanás. Amén. Entonces,
esta profecía, miles y miles de años después, se termina cumpliendo en la palabra de Dios, naciendo Cristo Jesús, ¿sí? Vos simplemente pensá, ¿sí? Si vos pudiste elegir el lugar donde nacer. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hoy pudimos elegir dónde nacer, ¿no? Yo creo que si nosotros pudiéramos elegir, no hubiésemos elegido Argentina, hubiésemos elegido tal vez otro país, o otro lugar, o otra ciudad, otra familia, otros padres, pero sin embargo no dependió de nosotros, amén. Y una de las profecías bíblicas que vemos en la palabra de Dios es que Dios, 700 años antes de que naciera Cristo Jesús, Dios ya sabía a dónde iban a nacer. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, el profeta Miqueas estaba escribiendo esto. Mira lo que pasaba en el nacimiento de Jesús. Lucas 2:4. Después vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Dios te está mostrando y te está diciendo: mirá, yo una profecía que no me importa el tiempo, no me importa lo que haya pasado en el transcurso de todos esos años, mi palabra se va a cumplir, dice Dios, ¿sí? 700 años antes estaba diciendo dónde iba a nacer Cristo Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo fue una profecía completamente escrita y cumplida en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Isaías 55:11, dice: así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Dios mismo habla de Él. Él no miente. Amén. Dios no te va a venir a mentir, ¿sí? Y todo lo que dijo, si lo dijo, tiene una excelente razón por la cual lo dijo, ¿sí? Toda la palabra de Dios tiene una excelente razón de ser. Lo único que tenés que hacer es leerla, ¿sí? Tenés que empezar a interactuar con Dios a través de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre el llamamiento de Dios sobre cada una de las personas. Romanos 11:29 dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Yo sé que hay personas que creen que no tienen ningún don en la vida, que creen que no saben hacer nada bien, que creen que no sirven para nada, pero la realidad es que vos, tus dones, los dones que Dios puso en tu vida, los vas a empezar a descubrir en la casa de Dios y los vas a empezar a implementar en la casa de Dios. Amén. Por eso los dones nunca se van a apartar de tu vida. ¿Cuántas personas llegan a Cristo Jesús, descubren los dones que Dios les dio y luego se apartan? Esos dones no se les va, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos cuántas personas usan esos dones, pero terminan haciendo el mal, ¿sí? Ahora, hay un gran llamado para cada una de las personas, ¿sí? Y Jesús nos dice que no nos dejemos engañar. Marcos 13:5 dice: Jesús respondiéndoles, comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mostrándole, les estaba por decir toda una profecía bíblica de lo que iba a acontecer, ¿sí? De lo que iba a empezar a pasar dentro de muy poco tiempo. Para ellos era antes de esa generación, pero sabemos que pasaron muchas generaciones, de hecho pasaron más de 2000 años, y la realidad es que nadie sabe cuándo va a ser. Marcos 13, 7 al 10, dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá
hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos, y os es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Dios está mostrando lo que iba a pasar, lo que iba a venir, ¿sí? Antes de que Él venga por su iglesia. Amén. Dios está por venir, ¿sí? No sabemos cuándo, no sabemos en qué hora va a ser. Puede ser en esta semana, puede ser el año que viene, puede ser en cualquier momento. Pero el punto ¿cuál es? Es la preparación que cada uno de nosotros necesitamos para irnos con Él. Si nosotros simplemente estamos mirando cada una de las satisfacciones temporales que el pecado te da, no te vas a poder ir con Cristo Jesús. Amén. Los días después de su venida, dice Mateo 24:29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Yo no me quiero quedar, te digo sinceramente, imagínate un mundo sin sol, un mundo sin luna, un mundo completamente destruyéndose. Amén. Pero acordate de esto, nadie sabe ni el día ni la hora. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El único que sabe cuándo va a pasar todo esto es Dios. Cuando diga: ya estoy cansado, harto del pecado en el mundo, estoy cansado de los robos, estoy cansado de la gente que maltrata a otras personas, estoy cansado de que veo cómo la gente se destruye a sí mismo con vicios, estoy cansado de ver toda esta destrucción, estoy hasta el tope, listo, voy a buscar mi iglesia y que el mundo se arregle con su pecado. Amén. Por eso es mejor que guardes tu santidad. Es verdad, hoy puede ser, ¿sí?, uno de los últimos días donde vos te puedes arrepentir. De hecho, la predicación anterior hablamos del arrepentimiento y que necesitamos arrepentirnos para reconocer a Dios, ¿sí? Necesitamos un reconocimiento genuino de que hemos vivido en pecado, de que hemos estado mal delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere llevarte al cielo, no quiere que te quedes acá. Amén. Podemos vivir una eternidad con Dios y eso es lo que nosotros predicamos. Algo hay que saber, ¿sí? Que nadie puede engañar a Dios. Amén. Dios dice que pesa los corazones. Amén. Dios va a estar buscando qué corazón ama de verdad a Dios y qué corazón va a estar por una conveniencia. ¿Cuántas personas dicen: Dios me tiene que dar esto, Dios me tiene que dar aquello otro, porque si no, Dios no es real o Dios no existe? Pero escúchame, Dios no es tu Aladino. Dios no es un Dios mágico que va a arreglarte tu vida, porque Dios te va a dar recursos para que arregles tu vida. Dios te va a enseñar para que tu vida tenga una eternidad completa, para que vos tengas todos los días de tu vida acá en esta tierra completos en santidad y guardándote para Dios. Amén. Mateo 24:37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Este es sobrenatural, hermanos. Ustedes saben que cuando Noé estaba construyendo el arca, no existía la lluvia, no existía lo que hoy conocemos como lluvia. Dice la palabra de Dios que subió un vapor de la tierra y que regaba toda la faz de la tierra. Ellos no entendían lo que era la lluvia. Amén. Y todos le decían a Noé: Noé, estás construyendo un arca en el medio del desierto, vos estás re loco, Noé, ¿cómo va a pasar eso? ¿Y cuántas veces nos dicen a nosotros: vos estás re loco de creer en Cristo Jesús? Eso es mentira, de que Dios va a venir un día a llevarse a su iglesia, a llevarse a su pueblo. ¿Cuántas religiones hoy en día dicen que esta frase es mentira? Amén. Pero la palabra de Dios dice que ellos estaban lo más bien. Estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando. No les importaba preocuparse por la voluntad de Dios. Y dice: hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será, escúchame bien, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga por su iglesia, ¿vos te pensás que la gente va a estar pensando en que Jesús vino? No va a estar pensando en eso. Ellos van a estar preocupados por sus cosas personales. Pero Jesús va a venir un día. Y cuando eso pase, va a ser demasiado tarde para muchos. Pero si hoy estás acá, no es casualidad, hermanos. Amén. No es casualidad porque Dios nos advierte. Nos está diciendo que esto va a pasar. Es real. Amén. No vas a tener un tiempo de arrepentimiento en ese momento. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escúchame, ¿cuántas palabras vos podés decir en un destello de un relámpago? Yo creo que no muchas. Hoy sabemos, ¿no? Entendemos que con el último suspiro podemos arrepentirnos, podemos volvernos a Dios, pero cuando venga el Hijo de Dios y venga a buscar a su iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a tener tiempo, no vamos a poder decir, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname, Señor, ¿sabes qué? Ahora sí creo. Escúchame, Dios dice que ya va a ser demasiado tarde. Muchas personas lamentablemente se van a quedar por culpa de no haber creído al llamado. ¿Cuántas personas murieron en la época de Noé? Solamente 8 de todo el mundo sobrevivió. ¿Por qué? Porque no creían en la palabra de Dios. Porque Noé les había predicado, les dijo, cuídense, Dios quiere que ustedes cambien, arrepiéntanse, vuélvanse de ese mal camino que están teniendo. Dios quiere hacer algo en la vida de ustedes, pero ellos no creían. Ellos simplemente seguían comiendo, seguían sus vidas, se seguían casando, seguían haciendo lo que ellos querían, como ellos querían. ¿Y qué pasó? Un día vino el agua, empezó la lluvia, y dice la palabra de Dios que Dios mismo cerró la puerta. Esperemos que en ese momento Dios no te cierre la puerta delante de tu cara. Esperemos que en ese momento Dios abra las puertas de los cielos para que vos entres en el reino con Él. Amén. ¿Quién podrá ser salvo? Decía la palabra de Dios. Aquel quien se molestó por hacer y cumplir una vida en la voluntad de Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús claramente lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra. Escúchame, muchas personas dicen conocer a Jesús. Dicen, sí, yo lo conozco a Jesús. Y matan a otras personas. ¿Quiénes? Los musulmanes. Ellos creen en Jesús como si fuese un profeta. Y ellos están matando personas. Amén. Pero decimos, ¿cómo es eso? No tiene lógica. Pero ellos creen en Jesús. ¿Cuántos dicen que en el reino de los cielos va a pasar y van a decir, Jesús, nosotros hacíamos milagros, sanábamos enfermos, cuántas cosas hicimos en tu nombre? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús de esas personas? Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Dios está buscando un corazón que sea fiel a Él. Hay una historia en la palabra de Dios, ¿sí? El rico que no quería dejar sus bienes, y Jesús le dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre en el cielo. Y escuchá lo que dicen las personas que escucharon esto de Jesús, Lucas 18, 26 al 27. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Jesús confronta la idolatría de un hombre. ¿Cuántas personas muchas veces se dedican 100% a hacer dinero? Aman hacer dinero, pero una de las cosas que sabemos de este joven, que al ser joven él no podía tener dinero porque simplemente él lo trabajó y lo consiguió. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que en realidad este joven había recibido una heredad, la cual él no la quería dejar. Obviamente, nadie quiere perder plata, pero él estaba amando más el dinero que a Dios. Jesús mismo vino a decirle que eso no lo iba a llevar al cielo. Amén.
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tenés que dejar para poder ir con Jesús? Mucha gente deja todo por ir atrás del dinero, deja familia, deja casas, deja lo que sea necesario para ir por detrás del dinero. Y tenemos un Dios, amén, que Él te puede dar dinero y te puede dar tiempo, amén. Te puede dar tiempo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer con ese tiempo? ¿Te lo vas a dedicar a hacer la voluntad de Dios o te lo vas a dedicar para hacer más dinero? Amén. ¿Te vas a acordar de Dios cuando Dios empiece a hacer un milagro en tu vida? Amén. ¿Cuántas veces he predicado y he dicho que personas vienen a la iglesia a pedir trabajo, Dios le da un trabajo y no los viste más? Amén. Y ese mismo dinero, el cual podría haber sido una bendición, termina siendo una maldición. Terminan cayendo en drogas, en alcohol. Amén. Terminan completamente perdidos por culpa de no tener una firmeza en la voluntad de Dios. Amén. Una de las profecías cumplidas, ¿sí? Yo cuando tenía 10 o 12 años escuchaba a pastores diciendo que se iba a implementar algo que era un chip abajo de la piel. Yo no podía entender qué era eso. Imagínense que en ese tiempo no existían ni siquiera los teléfonos celulares, no existía nada de lo que hoy existe. Y hoy en día sabemos que gente se pone un chip en el hombro o en la mano para entrar a la cancha de fútbol. Amén. Y esto está pasando acá en Argentina. Nadie creía en Noé. Todos le decían, vos estás loco, ¿cómo estás haciendo un arca en el desierto? No va a llover. Nadie cree en la venida de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿vos podés creer que Jesús va a venir por su iglesia, que va a venir a cumplir, como te he dicho desde un principio, cada una de las profecías? Cristo va a venir, amén. En algún día, en algún momento va a llegar. Y lo que necesitas hacer es empezar a arreglar tu vida con Dios. Hoy no es una predicación, ¿sí?, de condenación, es una predicación de aviso y de llamamiento y de alerta, amén. Si vos te sentís condenado, lo mejor que puedes hacer es arreglar tu vida con Dios, ¿sí? Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3, 18, 21 dice, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nuestras obras nos dicen y nos marca quién es nuestro Dios. Amén. Si nosotros estamos obrando para maldad, y bueno, vos fíjate quién va a ser tu Dios. Si nosotros obramos en la voluntad de Dios, Dios es quien nos va a respaldar. Amén. Jesús no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se quede ni tampoco que se vaya al infierno. Pero no sabemos cuándo vendrá, y lo mejor es prevenir que después lamentar. Amén. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amén. Todo lo que vos entiendas y lo que sepas hacer hoy, empezá a hacerlo, empezá a cumplir la palabra de Dios. Todo lo que hoy escuchaste, empecé a implementarlo en tu vida. Amén. Tenemos que empezar a creer que cada uno de nosotros somos escogidos por Dios. Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamamiento de Dios, ¿sí? Dios está llamando a todo el mundo. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie muera, ¿sí? Dios quiere dar una vida eterna a cada uno de sus hijos. Pero hay personas que abren sus ojos y entienden el llamado de Dios, y hay otras personas que no lo entienden. Los que entienden se van a poder ir con Él libremente, pero los que no entienden, lamentablemente, se tendrán que quedar. Mateo 11, 16 al 17 dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Amén. El llamamiento, o sea, Dios te está diciendo hoy, en este día, yo te estoy dando un aviso,
Amén. Yo te estoy dando un aviso de lo que va a venir, de lo que te va a pasar en tu vida, de lo que puede llegar a pasar. Amén. Esto es un aviso, pero si vos simplemente estás ignorando los avisos, estás cruzando una línea que te dijeron que no cruces, estás ignorando completamente a Dios hablándote, después no te lamentes, no le eches la culpa a Dios, porque Dios te está diciendo, te está advirtiendo que si vos estás en pecado, te vas a tener que quedar. Amén. Jesús trata de llamar siempre la atención de las personas. Te está buscando desde que naciste. Amén. Solo Él sabe cuál es el propósito en tu vida, pero solamente vas a poder vas a poder lograr encontrarlo en la casa de Dios. Tu propósito en la vida lo vas a poder encontrar de la mano de Dios. Amén. Por eso nos queremos